Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la quinta semana del tiempo ordinario, un jueves que es 13 de febrero. Tampoco hoy, como ayer, tenemos una memoria de ningún santo en el calendario litúrgico romano. Vamos nosotros a afrontar la tarea de escuchar y meditar la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un espejo. La palabra de Dios no solamente nos habla del mismo Dios, en esta palabra no sólo se revela nuestro Señor, sino que la palabra de Dios es como un espejo que nos ayuda a contemplarnos nosotros mismos, a conocernos, a descubrirnos a nosotros mismos. Frente a la palabra de Dios, nosotros nos vemos obligados a despojarnos de lo accidental, de lo secundario. Aprendemos a relativizar los problemas que a veces nos asedian, nos angustian durante el día. Ante la palabra de Dios encontramos la verdadera seguridad, el verdadero sentido. La palabra nos libera de las falsas seguridades. También destrona de nuestro corazón los ídolos, los falsos ídolos que nosotros a veces entronizamos en nuestra vida. Nos permite vivir desde la libertad, nos permite vivir para la libertad. Es la palabra de Dios fuente y camino hacia mi verdad. Es la palabra de aquel que dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y quien dijo también: la verdad os hará libres. Vamos a hacer silencio en nuestro interior para alcanzar esa comprensión profunda de la palabra de Dios. Dios desea y busca mi libertad, quiere que gocemos esa libertad que nos constituye en verdaderos hijos suyos. Dios quiere que nos conozcamos a nosotros mismos, porque en el propio conocimiento se encuentra el germen de la verdadera libertad. Y una vez que hemos alcanzado la libertad verdadera, la libertad de los hijos, nos abandonamos en Dios. Con plena confianza nos ponemos en sus manos, nos entregamos a Él, nos unimos a Él con una unión de amor, con una unión de voluntades. La palabra de Dios que se proclama en este jueves nos trae un evangelio de San Marcos. Estamos haciendo una lectura continuada de este evangelio. En el capítulo 7 leemos los versículos 24 al 30, que dicen así: en aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo:
deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella replicó: Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó: Anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Hemos escuchado este texto en que se nos narra la liberación de la hija de una mujer sirofenicia, pero el relato es bastante distinto del que recoge el primer evangelio, el evangelista San Mateo. En el evangelio de San Mateo, los apóstoles tienen un papel importante, mientras que aquí en San Marcos, en este texto, no aparecen para nada los apóstoles de Jesús. Todo el relato se centra en las dos figuras principales, Jesús y aquella mujer anónima. Comienza San Marcos informándonos de que Jesús fue a la región de Tiro. Jesús sale de alguna manera de Palestina, de la Tierra Santa. Está en el norte, está en la región de Fenicia, cuyas importantísimas ciudades comerciales y marítimas, Tiro y Sidón, son realmente importantísimos centros de población y de actividad comercial de riqueza. Jesús no es que vaya a Tiro, jamás el Evangelio sitúa a Jesús en una de estas grandes ciudades. Fue a la región, es decir, a aquella zona dominada por la ciudad de Tiro, pero una zona donde hay pueblos y aldeas también de pequeño tamaño. ¿Por qué ha ido el Señor a Tiro? A nosotros se nos antojaría con facilidad decir que el Señor busca pasar un poco desapercibido, alejarse de esas multitudes que en el Evangelio de los días anteriores, el Evangelio que precede a este texto que hemos leído hoy, nos presentan, rodeando continuamente al Señor. Jesús necesita tranquilidad y necesita tiempo para estar a solas con sus discípulos e instruirles en las cosas del reino. Sin embargo, como digo, esto se nos antoja decirlo porque es la respuesta natural, humana, lógica. Sin embargo, podríamos decir también, aplicando un punto de vista sobrenatural y una lógica evangélica, que el Señor va a Tiro a encontrarse precisamente con esta mujer y dejarnos este relato extraordinario para nuestra edificación, para que nosotros aprendiéramos evangelio vivo, aprendiéramos humildad y confianza a partes iguales. No fue nada por casualidad, no fue sólo el Señor a descansar, sino a permitirnos conocer a esta mujer extraordinaria, a esta santa que no lleva otro nombre que el de discípula de Cristo. Entró en una casa. Así pues, el Señor se encontraba o había llegado a una ciudad o una aldea. El Señor andaba buscando un alojamiento, quizás para pasar la noche. En el relato de San Mateo, Jesús va de camino, seguido por sus apóstoles, y la mujer le sigue también a distancia, gritando y suplicando. Pero en San Marcos el panorama ha cambiado, porque el Señor está en una casa. Dice el evangelista que procura pasar desapercibido, pero no lo consigue, no logró ocultarse. Es decir, su fama había traspasado las fronteras de Israel y también allí en esta región de Fenicia era conocido.
Al fin y al cabo había una cierta unidad política bajo el poder del Imperio romano. Así pues, esta mujer va a buscarlo a la casa donde se sabe que el Señor se ha quedado, donde el Señor se ha alojado. Una mujer con una hija poseída por un demonio, un espíritu inmundo. Se enteró enseguida y fue a buscarlo y se le echó a los pies. ¿Qué es lo que esta mujer ha oído decir de Jesús? Nada nos permite suponerlo. Falta incluso en el texto de San Marcos la primera invocación de la mujer, suplicando al Señor ese favor de la liberación de su hija. Solamente hay un gesto, se le echó a los pies, y hay una búsqueda, y hay una noticia, se enteró enseguida. Fíjense ustedes en estos tres pasos perfectamente concatenados. En primer lugar viene la noticia. La mujer se enteró enseguida. Se enteró enseguida de que Jesús estaba allí y quizás se enteró también de quién era Jesús, ese profeta judío, ese profeta galileo, quizás lo llamaran así, que hacía milagros, que predicaba una doctrina que sorprendía a los mismos judíos, a pesar de que nada se apartaba de la ley de Moisés. Esta mujer puede ser que adorara a los dioses cananeos, a los dioses de Fenicia. Puede ser, pero la personalidad de Jesús, tal como se la han descrito, es fascinante para ella. No lo conoce personalmente, pero oye hablar de él y se enciende su responsabilidad. Su responsabilidad como madre, buscar por todos los medios la sanación, el bienestar de su hija. Pero también se enciende su responsabilidad de ser humano, que tiene que buscar continuamente el sentido de su vida, que tiene que buscar la trascendencia, que tiene que buscar dónde está la verdad. Los dioses de Fenicia han permanecido mudos ante esa contaminación, esa posesión de su hija. Quizás esos falsos dioses, quizás esos ídolos, no son sino máscaras de los demonios que han poseído a su hija. Pero ella, después de enterarse, fue a buscarlo. Hay una actividad positiva, hay un salir, un ponerse en marcha. Ella sale de su casa, deja a su hija con aquel malestar postrada en la posesión y va al otro domicilio, al otro lugar donde Jesús se hospeda. Fue a buscarlo inmediatamente. ¿Cuántas personas han oído hablar de Jesús, pero no les interesa conocerlo mejor? Cristianos incluso, bautizados, se han conformado con una somera catequesis recibida en su infancia, pero no han procurado, a medida que iban creciendo y madurando, no han procurado conocerlo mejor, investigar en su persona, convertirse en sus amigos. Se han quedado en unas sencillas frases, en un enunciado del catecismo, en una fórmula del credo, si acaso, y han recibido unos sacramentos de iniciación, que han sido exactamente eso de iniciación, pero que no han tenido la continuidad de una vida sacramental, de una vida de trato con Jesucristo. La mujer, esta mujer cananea, se entera de quién es Jesús, apenas lo conoce, pero enseguida no considera excesivo ningún esfuerzo para ir a buscarlo. Ni siquiera va a ser para ella un esfuerzo insalvable aceptar la humillación de que Jesús le diga que no estaba bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Esta mujer está dispuesta a soportarlo todo, porque lo espera todo de Jesús. Qué gran lección, qué magnífico ejemplo para tantos cristianos
tibios, faltos de compromiso, cristianos cómodos que prácticamente no tienen de tales más que el nombre, porque prácticamente han perdido su fe y en quienes se ha apagado el amor. Fue a buscarlo y en tercer lugar se echó a sus pies. En tercer lugar no está el formular preguntas, no está arguir a ver si el tal Jesús tiene razón, no está discutir. Lo tercero ha sido adorarle, echarse a sus pies en un gesto de profundísima reverencia. Ella intuye que Cristo Jesús está envuelto en un misterio que no es otro que el misterio del verdadero Dios. Y ante el misterio hay que postrarse sin palabras y esperar un momento de gracia para alcanzar la revelación, para alcanzar el conocimiento, para alcanzar la fe, la esperanza y el amor. Así pues, se enteró de la presencia de Jesús, fue a buscarlo enseguida y se le echó a los pies, se postró profundamente ante él. Magnífico camino de conversión el de esta mujer. Sigue diciéndonos San Marcos que la mujer era pagana, una fenicia de Siria. Es decir, una mujer que habitaba en aquel lugar. Jesús está en la región de Tiro, en Fenicia. Y es pagana. Lo que he dicho en el comienzo es una mujer que seguramente ha dado culto a los ídolos de Fenicia. A Baal ha dado culto, a Astarte y otras divinidades semejantes. También he dicho en la primera parte del programa que debajo de estas máscaras, a menudo espantosas, se podían ocultar, y es la afirmación que hacen varios santos padres de la Iglesia, se ocultaban demonios, que se complacían en los sacrificios y el culto que recibían de parte de los hombres, pero no les beneficiaban sino para su daño y para su mal. Estos dioses que esta mujer pagana adoraba, ella y su hija, son posiblemente los que la han poseído y la están haciendo sufrir de forma indecible. De cuántas maneras muchos hoy meten al demonio en su propia casa y le rinden cultos espantosos. Cuántos, sin saberlo, se ponen en peligro y desprecian las advertencias que siempre ha hecho la Iglesia. Un ídolo no puede ser objeto ni siquiera para decorar la casa, ni siquiera como adorno. El peligro es grave. Quien acoge en su casa al enemigo no puede quejarse luego ni extrañarse de resultar perjudicado. Pero la mujer ha abandonado la casa de los ídolos y ha entrado en la casa santificada por Jesús. Se ha postrado a sus pies. La Fenicia de Siria. Siria es la provincia romana. Y le rogaba que echase el demonio de su hija. No nos dice el evangelista exactamente qué palabras emplea la mujer. ¿Y qué importa? A veces nosotros ponemos demasiado empeño en ciertas oraciones que nos parecen casi mágicas y hay que pronunciarlas de una determinada manera, con unas exactas fórmulas, a unos determinados momentos, en unos exactos lugares, y nos olvidamos que la oración, que la súplica, es cuestión de fe y de amor, que la oración tiene que estar entretejida de confianza y de reverencia, y no es tanto un asunto de fórmulas. Las fórmulas exactas las dejamos para el tratamiento de cortesía con grandes personajes o con instancias importantes. Nosotros a Dios lo tratamos como a un Padre, a Jesús lo tratamos como a nuestro Señor, sin lugar a dudas, llenos de respeto y reverencia, pero lo tratamos
como a un amigo, porque no en vano Él, a través del Evangelio, nos ha dicho que nos ha convertido en sus amigos. Él, Jesús, le dijo a la mujer: deja que se sacien primero los hijos, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. La fórmula es más suave que la empleada en el Evangelio de San Mateo. Jesús no descarta que en el futuro aquella mujer también puede beneficiarse de ese poder que irradia del reino que él ha traído. Pero ahora es el tiempo de Israel. Jesús es el Mesías de Israel. Serán los apóstoles quienes extenderán la Iglesia como comunidad de salvación a todos los países. Pero en este momento, durante el ministerio del Mesías, el Mesías no tenía que marchar a Grecia a convertir a los griegos, ni a Roma, no tenía que predicar fuera de Israel. Por eso que se sacien los hijos de su predicación, ya que a la descendencia de Abraham se prometió el Salvador. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. La gracia y la misericordia que en ese momento histórico concreto había de derramarse sobre los miembros del pueblo santo de Israel para otorgárselo a los paganos. Pero aquí es donde la mujer sorprende. No sorprende a Jesús, que conoce perfectamente su reacción. Nos sorprende a nosotros, hombres de poca fe. Señor, le dijo, también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Ella se fija en lo más bajo, en quienes están debajo de la mesa, no sentados a la mesa. De acuerdo, la mesa es para que se sacien, para que se alimenten los hijos de Israel. Pero si los mismos judíos despreciaban a los paganos por su desconocimiento de Dios llamándole perros, ¿acaso no existen perros también en muchas casas? Los perros no se sientan a la mesa, pero debajo de la mesa también se alimentan de las sobras, de las migajas que tiran los niños, porque también los niños se divierten alimentando a los perritos. Y Jesús contestó: anda, vete, que por eso que has dicho el demonio ha salido de tu hija. Es claro, el demonio no soporta la humildad. El demonio es la pura soberbia, es la resistencia ante Dios, ante una respuesta, ante una manifestación del alma de esta mujer totalmente llena de humildad. El demonio no puede hacer otra cosa que huir. El Señor, sin duda, también se lo ha mandado. El demonio ha salido de tu hija. Y esa mujer lo creyó inmediatamente. Por eso dice el texto que al llegar a su casa ella marchó inmediatamente para allá, se encontró a la niña, echada en la cama, sí, acostada, seguramente debilitada, pero el demonio se había marchado. Mis queridos hermanos, que nosotros aprendamos a vivir de esta fe, de esta confianza y de este amor. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.